Continuemos con la quinta parte de este estudio bíblico. Siempre está relacionado con el origen de la Iglesia de Dios. La pregunta es la siguiente: ¿qué personas fueron tomadas por Dios para fundar su iglesia? Esto es muy importante a considerar debido, hermanos y hermanas, que en este tiempo muchos y muchas se han levantado diciendo que son los fundadores de la Iglesia de Dios, porque fueron personas tomadas por Dios para fundar su iglesia. Pero nosotros no debemos de creer a lo que los hombres y mujeres dicen. Debemos de creer a lo que la palabra del Señor nos enseña. Vamos a leer un versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Hasta ahí vamos a leer. El siervo Lucas está dando testimonio de los hechos que acontecieron después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando en esta parte el siervo Lucas acerca de lo que aconteció en el aposento alto. Y aquí vemos que en ese lugar el número de personas que estaban reunidas eran como de 120 personas. Estas 120 personas, hermanos y hermanas, fueron los hombres y mujeres tomados por Dios para Él fundar su iglesia. Con este grupo de hombres como también de mujeres, Dios formó su iglesia sobre la faz de esta tierra. Ninguno, aparte de estos 120 personas, puede decir en este tiempo que Dios lo tomó para fundar su iglesia. De ahí en adelante, o después de este grupo de personas, lo que Dios ha hecho con los que Él ha de salvar es de añadirlos a su iglesia. Estas cosas son muy importantes, ya que aún en estas cosas hay mucha confusión en este tiempo. Pero creo, hermanos y hermanas, que la palabra del Señor está clara. Las personas tomadas por Dios para Él fundar su iglesia fueron estas 120 personas. Vamos a entrar a la sexta parte de este estudio bíblico. Y la siguiente pregunta es: ¿en qué tiempo la iglesia de Dios empieza su trabajo en esta tierra? En una parte
de este estudio bíblico analizábamos que la iglesia de Dios es fundada en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz. Pero su trabajo, su labor, la encomienda que recibió la iglesia no la cumple en ese momento, sino que empieza a cumplirla días después. Y vamos a meditar en un versículo que se encuentra siempre en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice así: y estando juntos, refiriéndose a los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esta escritura nos da el conocimiento que el trabajo de la iglesia no lo empieza inmediatamente en el momento que nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, sino que el trabajo de la iglesia que Dios le había encomendado lo empieza 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y fue en el momento que ellos estaban en Jerusalén, en el aposento alto, y fueron embestidos del Espíritu Santo de nuestro Dios. Una vez recibiendo el Espíritu Santo, la iglesia se abre el camino para que empiece su labor de predicar el Evangelio del reino de Dios. Y por esa razón vemos que inmediatamente el apóstol Pedro se para y empieza a anunciar el reino de Dios, a predicar el Evangelio del reino a aquellas personas que estaban en gran dificultad con Dios porque habían crucificado al Hijo de Dios. Pero el apóstol Pedro les da la llave para que puedan abrir la puerta del reino de los cielos. Así que la labor, el trabajo, la iglesia lo empieza cuando reciben el Espíritu Santo de nuestro Dios.